Señor presidente, señores senadores, sin ninguna duda tenemos que expresar nuestro repudio a la actitud de algunos diputados de la Nación con su visita institucional a quienes están cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad. Como dijeron senadores preopinantes, es un tema que es del pasado, pero es un pasado que no debemos olvidar. Que las futuras generaciones, cuando ya esté muy lejos este acontecimiento, esta parte oscura de la historia argentina, sigan sabiendo que existió esa historia oscura. Porque si no, estamos viendo cómo luego recrudecen este tipo de conceptos y de pensamientos, ¿no? El gran holocausto allá en la Europa, en la Alemania. Hoy en Europa, en esa misma Alemania, tiene seguidores, personas que empiezan a manifestarlo, personas que empiezan a reivindicarlos. Pero hay mayorías que le ponen freno, que le ponen coto y que recuerdan no solo a la sociedad de ese país, sino a la sociedad del mundo, lo que fue ese holocausto. Para la Argentina, la dictadura fue un holocausto. Porque sectores minoritarios, acompañados por potencias extranjeras, por un sector cívico, por eso fue un golpe cívico-militar, tomaron el poder, rompiendo el orden constitucional, y con ese poder de facto dictatorial, con las armas del pueblo, asesinaron, torturaron, vejaron, violaron hombres y mujeres, se apropiaron de niños. Y ahora nos quieren hacer creer que tiene que estar tipificado como un delito más, como tal vez otro asesinato u otra violación. Y no es lo mismo que un ciudadano cometa un delito de una gravedad suma, que la justicia trabaje en el marco de la ley y del código y de una condena, que cuando el delito lo comete el Estado, repito, con las armas del pueblo, con los recursos del pueblo, y haya llevado tal atropello. Por eso son delitos de lesa humanidad que no tienen proscripción, no tienen vencimiento, tampoco tienen excarcelación. Pero no porque lo digamos nosotros hoy, o lo haya dicho un sector cuando irrumpió la democracia y ganó el radicalismo con Raúl Alfonsín, que llevó adelante un proceso judicial que, como dijo el senador de Rosario de la Frontera, fue un ejemplo en el mundo, sino porque este debate lo dio la sociedad. Porque como el presidente Alfonsín impulsó, acompañó y fortaleció el proceso para que a través de un juicio, sean condenados los delitos de lesa humanidad y sean condenados los individuos que actuaron y accionaron con delitos de lesa humanidad, hubo otro gobierno distinto al del doctor Alfonsín, y que tengo que decir y reconocer, porque siempre digo, hay que mirar la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno. Un gobierno que había llegado por el Frente Peronista, pensando, creyendo que la reconciliación nacional pasaba por dar un punto final. El debate tomó la calle y debatió la sociedad, y la sociedad volvió para atrás el punto final a través de su representante del pueblo en el Congreso. Entonces no es solo
una decisión de políticos, sino que la decisión del retorno a la democracia, con un presidente como Raúl Alfonsín y un pueblo unido en no permitir nunca más dictaduras y esos atropellos, tomaron decisiones. Pero cuando luego tal vez se creyó que había que llegar a un punto final, dejar eso para la historia y amansar en el perdón, la Argentina en su conjunto debatió y mayoritariamente tomó la decisión de que los condenados por lesa humanidad cumplan sus condenas en cárcel y que todo aquel que tenga proceso por delitos de lesa humanidad, ese proceso continúe y no prescriba. Y así es como todavía hay juicios que siguen y así hay como hay condenas recientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si habría una mayoría de argentinos que creen que hay que dar un debate, tiene que ser esa mayoría. Pero quiero recordarles a los salteños en general y a los argentinos en general, pero a los que gobiernan la nación en particular, que las elecciones que elegían representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, a donde se debe discutir estas leyes, ellos no lograron pasar de 35 legisladores, creo, no sé muy bien, pero están por ahí. Minoría total. Y esa minoría total entre gallos y medianoche se presentan a visitar y a generar el debate, la discusión y generar expectativa de que los criminales que actuaron bajo el delito de lesa humanidad pueden salir libres. No que tengan el presidente que fue elegido por el voto popular, les da derecho a esas minorías a creer que van a determinar los destinos de los argentinos y que se van a olvidar del pasado. Porque si olvidamos el pasado en esta situación crítica, social, económica, ética e institucional del país, le estaría dando tal vez posibilidades a algunos que se creen salvadores o que tienen patrones extranjeros a estar planificando tal vez otro golpe y otra dictadura. Justamente hay que saber y conocer en el inicio de la democracia la inestabilidad que tenían los representantes del pueblo y no saber si iban a durar o no durar, si iba a venir otro golpe que los iba a matar o no. Ahora están todos más tranquilos, los más jóvenes se sientan en las bancas de cada legislatura provincial y del Congreso Nacional con la tranquilidad que no tenían los que se sentaron en el 83, en el 85, en el 87, en el 89. Y esa tranquilidad la dan esos juicios y esas condenas. Y un pueblo firme en el nunca más. Por eso no se puede dejar pasar. Por eso no solo repudio a los que fueron, sino a sus cómplices. Y también repudio a quienes se prestaron a no dar quórum para que la Cámara por sí averigüe qué se suscitó y qué se pasó. Si no, la sociedad no sabe si fueron o no fueron, porque ahora niegan ir. Si fueron 2, si fueron 6, si fueron 13. Cuando para el bien de la institucionalidad y de ese cuerpo legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación, habría sido bueno que lo clarifiquen, lo aclaren, y los que fueron digan en qué tenor fueron. Que pongan la carita y que no se oculten. Que no nos vengan a creer que nosotros vamos a dejar pasar estas cosas. Porque algunos tenemos clara conciencia de lo que fue la dictadura, del tiempo atroz y de la noche oscura, larga noche oscura que vivieron los argentinos. Son muy variables en sus cuestiones. Ellos dicen, pero ¿por qué no están presos los terroristas? Y seguramente que no están presos los terroristas porque el golpe de Estado
en vez de buscar que la justicia, con el libre proceso, con el debido proceso, con el código de la mano los condene. Ellos querían generar en el pueblo el temor y el miedo, y por eso asesinaron, torturaron, desaparecieron gente y se apropiaron de bebés. Está clara la diferencia. Está clara la diferencia. ¿Por qué no están presos? Porque la dictadura no quiso, por lo menos, ya que eran inconstitucional, por lo menos ir con el código en la mano. No, rompieron la institucionalidad, violaron la Constitución y no respetaron el código y se fueron jueces y verdugos. Y lo vamos a tratar como cualquier otro delincuente que esté condenado. No, nunca más es nunca más. Y terminarán su destino a donde los jueces los pusieron. Porque esta es la decisión mayoritaria del pueblo. Y las minorías se la tienen que aceptar. Por eso no lo tenemos que dejar pasar. Por eso no podemos dejar de debatir este tema en todo ámbito que pudiéramos. La posibilidad de representar a mi departamento me permite fijar clara posición, porque somos generaciones que hemos luchado contra la dictadura y somos generaciones que con aciertos y errores hemos construido la democracia. Espero que la Cámara de Diputados tenga la valentía de investigar y de sacar a luz qué se suscitó, qué pasó, fueron o no fueron y a qué fueron. En el inicio de la democracia, en la Cámara de Diputados de Salta, un diputado recién elegido por el voto popular, por mayoría, hizo comentarios de adhesión a hechos de la dictadura. En la misma semana el cuerpo lo destituyó, lo echó. Así actuábamos los que trabajábamos para que vuelva la democracia y enfrentábamos a la dictadura. Y así queremos que las futuras generaciones por siempre sepan que no debemos olvidar y que debemos tener claro y diferenciar. Hay que tener coherencia también, porque mientras van y buscan ver cómo pueden fortalecer ese negacionismo que tienen, ese voluntarismo por familiaridad o por ideología o por compartir la tortura, la muerte y la desaparición y la apropiación de niños, tal vez por compartirlas. Quieren mezclar todo, no tienen ni coherencia, porque ahí es a donde te dicen, pero los que estaban en los movimientos terroristas que generaron también sangre en el país, están libres. Bueno, tengan coherencia, porque tienen varios de ellos en el gobierno. Ahora, no sabemos si están en el gobierno, porque cuando se decían parte de esos movimientos, estaban infiltrados en esos movimientos y entonces estaban adentro para anotar y después hacer que a quien había, marcarlos así para que luego, sin justicia, sin jueces, los asesinen, los torturen, o estaban porque tenían convicciones de ese momento y de ese concepto de luchar por sus principios y convicciones, si tenían principios y convicciones esa gente. Entonces no tenemos que rehuir el debate, no tenemos que esconder qué pensamos, tenemos que decir lo que pensamos y bancarlo lo que pensamos. Y porque creo que hay que decir lo que pensamos y lo que sentimos, y que también quiero aprovechar la palabra para clarificar algunas cuestiones que hablaron otros senadores, y como cuando un senador habla, si los demás estamos callados, estamos acompañando el total de lo que se dice. Y ahí quiero clarificar, primero esto, que tiene que ver con la época oscura de la Argentina. Sí que hemos sido parte de la fiesta del tabaco y hemos ido siempre.
Desde joven fui un dirigente que acompañó a la producción del tabaco, porque en mi pueblo producían tabaco. Y esa dictadura, a nosotros nos mató la plantación de tabaco. Fueron con lanzallamas y quemaron la totalidad de la plantación de tabaco que había en ese momento en Cachi. Porque eran pequeños productores de dos o tres rayitas de 80 metros, de 100 metros. Pero ya eran asociados a la Cámara, ya votaban. Y eran muchos. Y definían y decidían quién iba a ser presidente de la Cámara, por la cantidad de votos que eran. Y siempre decidían y decidían por un hombre del campo popular para presidente de la Cámara. Y entonces fue esa dictadura, le quemó el tabaco y lo sacó de la Cámara y no pudieron votar más. Pero ahí estaba yo a la par de ellos defendiéndolo. Y después, cuando hubo conflictos, yo estando en el gobierno también fui y debatí con el presidente de la Cámara en ese momento y terminamos sobre un tractor hablándole a la gente para que descongestione la rotonda de Limache. Acompañé siempre. Tratamos de traidor a la patria a un funcionario del gobierno del mismo signo del gobierno nacional porque quiso sacar el fondo del tabaco. Así que nadie me podrá decir que no soy un activo luchador de la producción en general y de las producciones que generan mucha mano de obra en particular y de las producciones de la economía de subsistencia. Nadie podrá decir que soy anticámara o anticooperativa o antitabaco. No fumé nunca en mi vida. Pero una cosa es no fumar y otra cosa es decir que no generemos trabajo. También hemos luchado mucho, la misma Cámara, la misma cooperativa, los mismos tabacaleros para la diversificación de cultivo en el Valle del Lerma y en las zonas tabacaleras. Por eso puedo decirle, mirándole a los ojos a las instituciones tabacaleras que creo que se equivocaron cuando declararon persona no grata a Nora Jiménez. Porque Nora Jiménez fue una de las ciudadanas argentinas, ciudadanas salteñas, presa por la dictadura, torturada por la dictadura, con quemaduras por esa dictadura. Y la defendió a la Cámara de Tabaco y la producción de tabaco siempre. Y fue una luchadora de la producción siempre. ¿Y por qué ha votado una ley que estaba enmarcada en un montón de artículos anticonstitucionales? La vamos a declarar persona no grata. Puedo decir que no comparto su voto, puedo coincidir o no, pero declarar persona no grata a una persona que la ha sufrido en carne propia la dictadura, pero que ha luchado por la producción y que ha luchado por el tabaco, por el ordenamiento de los trabajadores del agro, me parece que se equivocó. Y como lo siento, amigos, creo que se lo puedo decir, porque también aquí felicité con este micrófono y en lo personal al amigo Cornejo, senador de Güemes, por el gran trabajo, la gran defensa y cómo nos enseñó y nos clarificó este debate que había, impositivo, que beneficiaba a algunos pícaros de siempre y perjudicaba al conjunto de la producción. Por supuesto que lo acompañé, por supuesto que lo felicité públicamente por el micrófono y personalmente. Y valoro su lucha y su valentía porque enfrentó a poderes reales y no le tuvo miedo ni tuvo cobardía. Pero si mañana él votara una ley que yo no la compartiría, nunca lo diría persona no grata, porque es una persona que es grata y es buena persona. Y entonces yo tengo que medir en el conjunto, no en la individualidad. Por eso lo quiero plantear. Porque si no lo planteo no estaría bien conmigo mismo. Porque hay que plantear las cosas de frente. Me parece con haber dejado que cada uno en la democracia disienta, ya está. Pero ver la historia de cada uno antes de tratar, no todos tienen el mismo tratamiento porque no todos tienen la misma historia. A veces de eso se olvidan los distintos tiempos, ¿no? De todo lo que uno aportó o no aportó al conjunto y a la democracia y a la institucionalidad y lo que se jugó o no se jugó en su tiempo o en su momento.
Así que eso no quería dejar pasar. Y vuelvo a repetir, el que lo quiera tomar mal, que lo tome mal, pero yo no estoy hablando con malicia ni con doble intención. Le estoy hablando de mi espíritu y de mi esencia de productor a productores. De mi esencia y de espíritu de tener organizaciones productivas fuertes a organizaciones que desde mi punto de vista podrían haber analizado un poquito más el tema de cómo determinar lo que es Nora Jiménez como ciudadana, como historia de vida y como política. Tampoco quiero dejar pasar porque el senador de la Caldera, que ha explicitado muy bien y con buenas palabras todo lo que estamos planteando los demás senadores, trató fuertemente y desde su convicción y desde su punto de vista, lo que siente y piensa él, que representa un departamento, con referencia al gobierno nacional. Coincidente en todo yo con él. Es un gobierno nacional que a la provincia de Salta ya le ha sacado casi 180.000, 200.000 millones menos. Que al país le ha generado más de 500.000 sueldos menos registrados, calculen los no registrados. Que la caída de la economía es tremenda. Se para en el logro de haber mermado la inflación, pero no dice que a la inflación la ha mermado no por sus aciertos, sino por el desacierto de secar el bolsillo de los argentinos y vanagloriarse de hacerlo. De que el ministro fugador, el ministro que ahora se está llevando, como lo hizo antes otro colega de él en otro gobierno, el de Macri, el oro argentino a un país imperial. Ese gobierno no puede tener la colaboración de los que no pensamos como él. No es cuestión de ver cómo nos acomodamos y cómo acomodamos el cuerpo en la democracia y en la institucionalidad. Es que representamos quién nos votó y para qué nos votaron, y cuando nos presentamos en las elecciones, de qué le decimos, en qué identidad, a qué identidad pertenecemos. Y la gran mayoría de los que estamos aquí, y en la provincia, y en los municipios, no tenían la identidad ni la ideología de la Libertad Avanza o de este presidente que nos está conduciendo. Sí tenemos que tener el respeto institucional, el respeto a los votos y que gobierne, pero que gobierne con la de él. No que gobierne con la de los colaboracionistas, porque la confundimos a la gente. Si aquí hay hombres y mujeres que representan el voto del pueblo, planteamos que está mal el gobierno nacional en la mayoría de los aspectos, pero luego vemos colaboracionistas en el Congreso Nacional, colaboracionistas en el Poder Ejecutivo, fotos que mostramos permanentemente y lo aplaudimos porque ha cumplido la ley, porque cuando se haga la ruta, las obras que se van a proseguir es cumplir la ley, nada más. Es cumplir la ley, ya estaban licitadas, ya estaban acordadas, ya estaban determinadas, ya estaban presupuestadas. Ahora, si por eso tenemos que entregar nuestros principios, si creemos que defender nuestra manzana, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, a costa de la entrega de la patria, es ser buenos representantes, estamos equivocados. Porque una vez que no tengamos patria, una vez que no tengamos Estado, por más que la provincia haya florecido, se amortiguarán las flores más rápido que lo que se amortigan en invierno, cuando les cae una helada. Entonces tenemos que tener claridad para que la ciudadanía tenga claridad también, porque si no la confundimos. Y no sabemos quién es quién, ni a dónde estamos parados, ni a dónde queremos ir. Entonces, como comparto que el gobierno nacional
no está llevando a la Argentina a un buen puerto. A un buen puerto. Quiero clarificar para que los ciudadanos sepan dónde estamos parados cada uno. Para que cuando decimos una cosa es porque estamos parados en ese lugar. Entonces, acompañar y fortalecer las palabras del senador Calabró con respecto a este tema. Así que, si estas palabras generan debate, bienvenido. Si estas palabras generan reflexión, bienvenido. Si estas palabras me generan enemigos, me las bancaré. Tenemos cuero para bancarlo. Lo que yo busco es solamente que racionalicemos, porque también eso es una falencia que está teniendo la institucionalidad y la calidad democrática, la falta de racionalización y de intercambio de puntos de vista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.